Bueno, buenas noches. Muchas gracias en nombre de Ediciones Coligüe. La alegría de tener a estos dos cracks del periodismo argentino que van a hablar sobre esta etapa tan difícil de la profesión de periodista. Así que presentarlos, todos ustedes saben y por eso han venido, así que los dejo con Víctor Hugo y Adrián, que ellos sabrán cómo se ordenan para hablar y eso, ¿no? Muchas gracias. Aurelio Narvaja, que es un editor con el que me siento orgulloso, con él y con su gente, de trabajar y poder presentar este libro. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal, Adrián? Y estoy muy bien. Te vas a tener que arrimar el micrófono. Bueno, el micrófono se va a arrimar a mí. Esto sigue siendo un micrófono. Sí. ¿Ustedes no tienen frío ahí? Pues yo tengo un frío bárbaro. Aquí hace. Bueno, por eso, si a ustedes no les molesta que yo me haga esto... Entonces... Pero con la calidez de la gente sí, ya lo pusimos en marcha. Bueno, quiero contarles yo algo que... Todo lo que van a escuchar ustedes no está preparado porque no hemos logrado hablar de nada, porque nos acabamos de encontrar recién hace 20 minutos en la puerta de la casa de Víctor Hugo. Pero lo que sí fue pasando a lo largo de todos estos meses es que desde que Víctor Hugo empezó a escribir con esta asiduidad y esta frecuencia, yo le dije que me mandara, yo camino todos los días por un problema que tengo que mantener mi corazón de una determinada manera, no porque me guste, pero camino todos los días 1 hora, a más o menos unos 6 kilómetros por hora, camino 1 hora, 3 minutos y 12 segundos. Que es cierto porque tengo que caminar exactamente los 6 kilómetros 400 que me indicaron y dice, pero me aburro, no es que me canso, me aburro. Entonces leo, me imprimo algunos papeles y todas las mañanas leo alrededor de 100 páginas. Entonces cuando de pronto aparece Víctor Hugo y yo le digo, vos mandame lo que vas escribiendo. Dice, no, pero no te va a interesar, vos mandame, que yo voy a ir leyendo. Y realmente cada vez que veo que él me manda algo, por otra parte él nunca corta, o sea, no es que él me escribe, me manda por ejemplo un capítulo y después manda el segundo capítulo y el tercero, él manda el primero, el segundo y el tercero, o sea que yo voy leyendo, he leído este libro muchas veces, pero como me olvido, creo que siempre uno nuevo un poco más largo, al que se le van agregando capítulos. Porque no sé mandar la parte nueva sola. Claro, entonces él me va mandando todo. Entonces yo he leído la primera parte la sé muy bien, cualquiera me la puede tomar, lo único que no sé son los números de página, pero todo el resto lo sé. Pero fuera de broma, es muy interesante porque como yo no estoy viviendo en la Argentina, sino que paso
mucho tiempo en Estados Unidos, lo que termina pasando es que me voy enterando, porque soy selectivo para leer, ¿no? Hay ciertas cosas que no leo hace muchos años y quiero leer, por ejemplo, que yo leo Página 12, entonces leo la versión digital de Página y de esa forma me entero de pocas cosas, pero de las que me entero en profundidad. Y cuando tengo que enterarme de algo de otro tipo, o le hablo por teléfono a Víctor Hugo o leo lo que él escribe. Y es una cosa increíble porque la visión que tengo de la Argentina es posible que sea parcial, tendenciosa, pero cuando yo vengo acá y tengo que corroborar con la realidad, descubro que todo lo que me está pasando era esperable que pasara en función de lo que leí ahí. Y este libro es ni más ni menos que una muestra pequeña, porque estoy seguro que vos hubieras podido escribir, de haber tenido tiempo, hubieras podido escribir otro libro igual con mentiras equivalentes. Y antes de darle la palabra a él, quiero decir que hay algo que a mí me parece esencial en todo esto, y no es solamente por el libro. Una de las cosas que siempre le digo a Víctor Hugo hablando por teléfono es que la derecha y los grupos de personas que están enfrentados con Víctor Hugo son personas que necesitan mentir. Nosotros puede ser que nos equivoquemos, puede ser que tengamos una información errada, pero nunca diríamos algo adrede equivocado. Yo no recuerdo, adrede seguro que no, me debo haber equivocado millones de veces, igual que él, pero nunca fuimos al aire a decir algo a sabiendas de que está errado, a sabiendas de que es mentira. Y eso es clave en todo esto. Las otras personas tienen inexorablemente que mentir para poder agraviarlo, para poder atacarlo, o sea, inexorablemente se tienen que parar en una mentira. Y de la mentira la tienen que repetir tanto hasta que después la gente empieza a decir, y mirá, algo debe ser cierto, porque no puede ser que todo esto, bueno sí, todo eso que parece tan voluminoso es mentira. El combustible para escribir el libro es justamente mandárselo a Adrián, porque Adrián no se anda con vueltas a la hora de decir, está extraordinario. Es impresionante ese capítulo, ¿cómo fue que dijiste? Y entonces uno va con ese estímulo, llevando adelante algo que venía a ser no una radiografía ni una cronología. ¿No lo habías visto el libro? No, lo estoy viendo. Está lindísimo. Muchas gracias, Coligüe. Está muy bien presentado, está muy bien defendido. Así que yo lo invité a Mateo Grille a escribir sobre América Latina. Yo te escribo mail, pero ya intentando que sea un libro, con el cuidado que se tiene en la escritura de un libro. Vos me respondés cuando podés y vamos alternando. La idea era escribir sobre América Latina. Y en eso el libro empieza, incluso están los mails que intercambiamos cuando yo lo invito a escribir el libro de esa manera. Pero lo que ocurrió fue que muy rápidamente los temas argentinos empezaron a penetrar. Pero no es del libro exactamente que vamos a hablar, sino de cómo está el periodismo. Es como hablar del libro también. Es a partir del libro va a aparecer algo que tenga relación con esto, sino el estado del periodismo que, bueno, recién una jovencita me paró, una niña divina, estaba haciendo notas y cuando me ve venir me dice, ¿podemos hablar del libro? Digo, sí, como no, rapidito porque la gente ya debe estar sentada. Entonces me pregunta, ¿está contento con el libro? Digo, sí, estoy muy contento. ¿Y qué me dice de la ruta del dinero K? Pobrecita, ella viene a eso. Los usan desde jovencitos para cumplir el rol que se necesita para... bueno, por supuesto que hoy día además no sé cómo se atreven, porque le digo a la jovencita, le dice, ¿qué opina el dinero K? Digo, encontraron el dinero de Macri en el camino. Es lo que te puedo decir. Después me pregunta, ¿y un testigo protegido como Fariña es creíble? Digo, mira, un hombre que busca la libertad y que depende su libertad de lo que diga para quienes están claramente dictándole qué es lo que se espera que diga, es un hombre que busca su libertad. Y no hay muchas maneras de creer a rajatabla qué es lo que está diciendo. Pero en cambio tenés un testigo, esta era la nota, no la van a pasar por supuesto, en cambio tenés un testigo que se llama Arbizu, que te da el número de cuenta, el lugar del banco
Te dice Ernestina Herrera Doble, 124 millones, te dice la cuenta 622, 1477. Te lleva con el número de cuenta, con el dinero que hay depositado, y vos no tenés que agarrar una excavadora como Marijuán y ponerte a buscar en la provincia de Santa Cruz metro cuadrado por metro cuadrado. Con un perro que se convierte en el artista de la ocasión. Sin el perro no sé qué hubieran hecho. Horas y horas. El Estado, que tanto hablan de la plata nuestra, invirtiendo en la búsqueda del tesoro, un juego inventado por el Grupo Manieto, por el Grupo Clarín, para entretener a la gente que está mirando la excavadora que penetra a unos metros, y todos miran a ver qué sacará un cofre, aparecerá un lingote de oro. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, este es el periodismo que tenemos hoy día. Y de eso estamos hablando, Adrián, porque si vos hubieras visto, hubieras sido testigo de las 72 horas que fueron de viernes, sábado y domingo, en TN, en Canal 13 y en todos los canales que los siguen a ellos, en realidad deben ser propios muchas veces. Estoy pensando que el canal que me entrevistó es propio también, los de la M, son de ellos por ahí por el 14 o el 15, una cosa por el estilo. Entonces, estuvieron dándole a la gente eso. Esto es lo que le pasa al país. Al país le pasa que un fiscal impresentable, una vergüenza para la justicia, para la idea de justicia que uno puede tener, con el mandato del Grupo Clarín, llevado de la cadena, va a buscar algo en el sur y encuentra las casas y las propiedades que si pedía la dirección de catastro se la daban. Me puede mandar de Santa Cruz todas las casas que tiene este personaje estrafalario de Lázaro Báez, que lo que hace es comprar casas y estancias y autos. Tiene 190 autos, debe dar una vuelta una vez por día, debe habitar cada noche en una casa, porque eso es lo que ha hecho con la plata. Plata que ganó en los tiempos del kirchnerismo de la misma manera que Techín, Roca, ganó su dinero de la dictadura para acá con todos los gobiernos, que Macri ganó con el gobierno de Videla y el de Menem, y no dejó de ganar tampoco en los tiempos de los gobiernos anteriores, y Caputo, que en estos momentos es la empresa más próspera de la República Argentina. Hoy publicaron que aumentó su cotización, sus valores, un 200%. Claro, porque hizo toda la obra pública de la ciudad con Macri, y ahora va a ser seguramente buena parte de la obra pública de la nación. Entonces, ¿cuánta plata tendrá Lázaro Báez? Menos que Techín, que es el número 1 de los constructores del país, porque Lázaro Báez es el número 33. Y fíjate vos, si se pone a contar, a buscar el dinero de Techín o el dinero de Macri o el dinero de Caputo en la relación que han tenido. En consecuencia, lo que le pasa al país es un grave problema con los medios de comunicación, Adrián, y de eso venimos a hablar. Bueno, yo te interrumpía, pero en realidad una de las cosas que pasó hace poco tiempo, hay un programa en Estados Unidos que se llama 60 minutos. Si no, vengo de grabar 14 horas, así que estoy con la garganta mal. ¿Y cómo? Voy a aprovechar la tecnología. En el programa de 60 minutos, que es un programa para el argentino que tiene mi edad, es tristemente célebre. ¿Se acuerdan de 60 minutos durante la época de las Malvinas? Bueno, resulta que en 60 minutos, que es un programa muy prestigioso, de pronto apareció Macri. Sé que se supo acá, o se vio la nota, no sé. Yo cuando la vi, digo, no puede ser que le estén haciendo esta nota, porque yo le tenía respeto al programa hasta que vi la nota. Cuando vi la nota me di cuenta que esa nota está, desde afuera, como un observador externo, está pautada, pactada, arreglada, le tiraron todos los centros imaginables, y la presentación que se hizo de Macri en Estados Unidos fue como si fuera el house organ de la Casa Rosada. Entonces, en ese momento, mis amigos norteamericanos que no tienen idea de nada, me dicen, che, pero realmente vos nos habías hablado de Macri de una manera, pero no es así. Porque fíjate esto, yo le decía, mira, te quiero explicar lo siguiente. Yo pensé que el periodismo en Estados Unidos tenía otro tipo de, todavía formaba parte del círculo virtuoso, en donde el objetivo era tratar de describir los hechos, mucho más allá de la opinión. Uno puede dar una opinión sobre un episodio, y es esperable además que lo haga, pero lo que uno no puede hacer es falsear los hechos. Cuando vos vas a la cancha, el partido terminó ganándolo Boca 2-0, vos no podés decir que terminó 1-1. Bueno, acá tampoco mienten eso.
El resultado del fútbol está bien. Está bien. Lo dan bien. Bueno, es bueno porque por lo menos hasta ahí no llegaron. Pero va a pasar un día en donde también van a negar el resultado del partido. Vos después podés decir, el equipo juega mal, no me gusta, deberían hacer otra cosa, lo que quieras. Pero no podés negar el resultado. Acá la cantidad de cosas que están pasando y que pasan en el mundo, la visión que existe en el hemisferio norte, de Correa, de Evo Morales, ni hablemos de Chávez, o sea, se ha demonizado toda la parte del cono sur. Nosotros, por eso Obama vino. Obama vino una vez que estaba resuelto el problema de haberse sacado de encima al kirchnerismo para poder darle, y de la misma manera que aparece Paul Singer, siendo el que ha hecho las grandes contribuciones también para la campaña de Macri. Es decir, todo esto no es casual, no nos pasa nada más que a los argentinos. Lo que ha sucedido, esto que se ve ahora, es una clara insensibilidad con todo lo que tenga que ver con políticas públicas. Una persona que me maquilla en el canal, fíjense que yo estoy trabajando en la televisión desde hace 44 años. El 6 de febrero del año 72 empecé a trabajar en la televisión. Yo trabajo todavía hoy, por pedido de los científicos, estoy grabando el programa de ciencia. Cuando llegué el lunes, yo llegué el lunes de Estados Unidos, voy al canal y el maquillador me dice, ¿qué haces acá? Le digo, tengo que pedir disculpas, ¿no? Me dicen, no, pero no esperaba. Le digo, bueno, yo te voy a explicar por qué estamos haciendo este programa, etcétera. Me dice, Adrián, él tenía puesto C5N. C5N estaban mirando en la sala de maquillaje. Me dice, es lo único que se puede mirar. Me dice, lo que está sucediendo no es una cuestión ideológica, Adrián. Yo lo veo en el canal. El problema no es ideológico. El problema es que esta gente tiene un gran desprecio por todo lo que sean las clases trabajadoras. No existen las políticas públicas. No les interesa. No es que les esté saliendo mal. Les está saliendo bien. ¿Vos viste la tapa de página 12 de hoy? Que creo que es un dibujo de Rudy y Daniel Paz, en donde hablan de que no es un problema. Para ellos no es un problema esto que está sucediendo. El problema lo sentimos nosotros. Si Víctor Hugo, si yo, que somos los privilegiados que tenemos la gran alternativa de poder describir la realidad desde un lugar, no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién es el que puede tratar de ilustrar sobre lo que está sucediendo? Yo, si me dieran a elegir, obviamente no elegiría lo que pasó. Pero ahora que ya pasó, estoy seguro que vamos a aprender porque hay mucha gente que no vivió esto. Mucha gente joven nos hemos acostumbrado, después de 10 o 12 años, a que yo tuve una reunión con científicos el mismo lunes, a la noche, y no discutíamos más de salario, no discutíamos más, hablábamos si se necesitaban dinero para los proyectos, y estaba considerado, no era que, bueno, vamos a ver si podemos emparchar, no emparchábamos nada, estábamos hablando de independencia, de soberanía, estábamos hablando de la política satelital, de la política de los radares, de la política del INVAP, de la política en telecomunicaciones, de entregar 5 millones de computadoras para todos los chicos. Estábamos hablando de medicamentos genéricos, estábamos hablando de la gente de la tercera edad, estábamos hablando de problemas centrales de la vida, de la gente, de los problemas que tiene la gente. Ya no se hablaba del salario para ver cómo llegábamos a fin de mes. Entonces, todo esto, si uno lo mira en forma global, se da cuenta de la debacle, porque fue muy fácil entrar en la Argentina y patear todo. Costó mucho tiempo construirlo. Nosotros hemos hecho una construcción colectiva, con todos los errores, con todas las dificultades. Y el problema está en que en los medios de comunicación que hablaban del relato, en realidad los que relataron todo el tiempo fueron ellos. Ellos relataron un país que no era porque no les convenía a ellos. Porque ellos querían la democracia siempre y cuando la democracia cabecee para el lado de allá. Pero cuando están en pugna los reales intereses, cuando Néstor Kirchner, el primer acto de gobierno de Kirchner, él asume un 25, ¿cuándo fue? 25 de mayo, me parece. Creo que el 26 de mayo se va con Firmus a arreglar el problema de los maestros y donde se compromete a decirles, ustedes tienen que comprometerse a darnos 180 días de clase a todos los chicos. Y yo me comprometo, aunque no sea la responsabilidad nacional, que va a haber siempre dinero como para poder pagarles los sueldos. O sea, los reclamos no pueden ser salariales. Nosotros nos comprometemos. Eso es una cosa que hizo Kirchner cuando tenía el 22% de los votos. Les quiero aclarar algo. Entre el 22% ese no estaba el mío. Yo no lo voté a Kirchner. Peor, ¿saben lo que hice? Voté a Lilita Carrió. Yo me silbaría. Yo si estuviera del otro lado, me silbaría. Miren lo que hicieron los medios de comunicación conmigo, que se supone que yo tengo la guardia más o menos alta. Soy un burro. Bueno,
frente a todo esto es que, como dice siempre Víctor Hugo, tengamos la guardia alta, pero también entendamos que de todo esto yo no quiero plantear la desesperanza. Yo tengo confianza en que esto se va a resolver. Vamos a aprender de todo lo que pasó, deberíamos hacerlo y propongámonos entre todos, porque yo cuando lo escuché a Macri, quiero decir que también el otro día puse para ver cuál era la temperatura. Víctor Hugo me mira, no mires la temperatura. Lo miré y Macri dijo, tenemos que estar confiados en nosotros mismos, creer en nosotros mismos. Y yo salí a creer. Salí de mi casa y digo, creamos en nosotros mismos. ¿Qué quiere decir salir a creer en nosotros? O sea, una persona se levanta a la mañana y dice, hoy voy a creer en mí mismo. Y ya estoy seguro que... ¡Qué vergüenza! A mí me da pudor. Bueno, pero si estabas mirando la temperatura y hacía frío, capaz que lo captaste a Macri el día que decía pónganse un suéter. No lo vi. Que esa es la manera de sobrellevarlo. Vos te has perdido campañas extraordinarias que pero se lo han he visto hecho bailar, en la Argentina. Por ejemplo, cuando la gente va a dejar de comprar aire acondicionado o se piensa que esto es así, del aire acondicionado, le dicen que abra las ventanas. Está sacando la gente la silla a la vereda otra vez. Seguramente han escuchado esto. Es de verdad que lo hacen. Lo que ocurre es que en el propio vientre de tanta mentira está también la descalificación. Y ya no se da cuenta el que no quiere. Porque una persona sensata, preparada, interesada en lo que ocurre en el país, no puede creer que lo que pasa en la Argentina es lo que le está mostrando TN y Telenoche. No es el país una excavadora y un perro buscando un tesoro. Le pasan al país cosas más significativas, le pasa que la gente se queda sin trabajo, le pasa que está viviendo en abril con los sueldos de septiembre y que todo es 40 o 50, 60 y hasta 70% más caro, porque a ellos se les ocurrió en el gobierno devaluar para, de paso, miren ustedes lo que es el dólar a futuro, cómo les estalló en las manos, lo que compraron dólar a futuro eran ellos, se llenaron de plata con el dólar a futuro y fueron ellos los que determinaron que las cosas... Esto le pasa al país. Y les regalo la corrupción de Mañeto, que ganó 60 millones de pesos en un pase de mano con el dólar a futuro, 11 millones compró. Les regalo la corrupción de Cabrera, el hombre de la jefatura de gabinete, que también ganó 60 millones, también compró 11 millones de dólares a futuro. Y ellos, Cabrera fue el que determinó que el dólar iba a costar 14. O sea que él determinó cuánto iba a ganar. Todos los del PRO están metidos, todos compraron el dólar a futuro. Y saben, yo se lo regalo eso, simbólica, metafóricamente, porque lo grave no es esa corrupción individual de ellos para ganar ese dinero, que es habitual, por otra parte, en el comportamiento de las personas mencionadas. Lo que ocurre es que para hacerlo tuvieron que perjudicar a por lo menos 30 millones de argentinos. Para hacer su negocio, sus 60 millones de pesos de diferencia, tuvieron que devaluar. Y la que lo paga es la gente, cruelmente lo paga, ya con las tarifas que recibe, con el final de los subsidios, porque además ahora tienen que sacar el dinero de algún lado. No lo quieren sacar de la cerealera, no lo quieren sacar de la gente que hace la diferencia importante en el campo, lo quieren sacar de la gente. ¿Cómo lo sacan de la gente? Quitándole los subsidios, que era otro salario. Cuando uno paga 200 pesos de agua y ahora viene y le cobran 4.000, no puede menos que decir, bueno, eso tenía entonces 3.000 más en el sueldo que yo ganaba, con el gas, con la electricidad, con el transporte, con lo que está cobrando. 7 pesos y pico se va ahora el subte. Este tipo de políticas públicas es la que verdaderamente nos afecta y justamente es lo que a ellos les enoja. Las políticas públicas, todo lo que hay de bronca con el gobierno anterior tiene mucho más que ver con lo que hicieron bien y a ellos no les gustó, porque es distinto a como ellos piensan, que por las cosas que les atribuyen. Hay un trabajo de Martín Astarita que yo voy a publicar de alguna manera en mi página, que es muy interesante, Adrián. Vas a ser lector mientras caminas 1 hora, 3 minutos, te alcanza. 12 segundos. Porque allí cuenta cómo nace el asunto de la corrupción como tema. Corrupción hubo siempre, pero la corrupción como tema es algo instalado
en 1989-2000, cuando se querían quedar con el Estado. Entonces empezaron a hablar del Estado corrupto, del Estado ineficaz, del Estado ineficiente, para quedárselo. Y esa corrupción, esa política pública de corrupción, sí la pagaron todos los argentinos. Ellos ganaron lo que ganaron, pero además el saldo es desolador para esas millones de personas que quedaron sin trabajo, para quienes fueron humillados durante todos esos años en su condición de trabajadores, porque o no tenían trabajo, o tenían trabajo y tenían permanentemente miedo de perderlo, como lamentablemente empieza a suceder ahora. En consecuencia, lo que mortifica no es exactamente que ellos cuenten eso de la excavadora en Santa Cruz. Lo que molesta es que están ocultando la verdadera información. Como dice Ignacio Ramonet, mucha información para no tener información. Entonces vemos horas y horas de programas que están jugando a que informan, porque además tampoco podríamos llamarle información. Mientras tanto, transcurre un país dolorido, un país afectado económicamente, un país donde los ricos se llevan muchísimo dinero que después o antes se pide prestado desde la Argentina para tener reservas que se mantienen, mientras por otro lado esas reservas entran para sustituir el dinero que los poderosos se están llevando. En ese trabajo de Astarita, que cuenta cómo nació la corrupción como tema en el año 2000, hay un informe internacional muy pero muy prestigioso y muy importante. Uno de los nombres que recuerdo es Gallero, que sé que es una personalidad en ese mundo de la investigación. Y la corrupción mundial tiene un 63% de bancos y ricos globales, un 30 y algo por ciento de narcotráfico y otro tipo de delitos, y solamente un 3% de corrupción estatal. Ellos dan vuelta a la ecuación porque no les sirven las políticas que pugnan por un Estado fuerte, van por el lado de la corrupción y el de la inseguridad, de la que después vamos a hablar, que son sus caballitos de batalla, y se roban nada menos que un país. Le quiero agregar un par de cosas a esto que dice Víctor Hugo. Primero, que hay un gran macartismo. Hay mucho miedo en distintos lugares de personas que trabajan, muchos trabajan en la administración pública. Yo estoy muy en contacto, por razones que creo que son de público conocimiento, con gente que trabaja en institutos, en universidades públicas, en institutos que dependen del CONICET, etcétera. Pero no porque el macartismo no va a venir propiamente dicho de la autoridad, sino que se transforma en algo intangible. De hecho, de todas formas, hay gente que ha sido despedida solamente porque cometió el pecado de pertenecer a la cámpora. Algo que nos debería avergonzar. O sea, lo que ha pasado en la última década es que, yo me acuerdo cuando murió Néstor Kirchner, de pronto la cantidad de gente joven que apareció en la calle. Y hubo mucha gente, entre ellos yo, que estaba un poco sorprendida, porque decía, ¿pero dónde? Bueno, pero eso fue lo que terminó pasando en la última década, la incorporación de tanta gente joven que le empezó a importar el país. Estuvieron adormecidos durante tantos años en donde parecía que hablar de política era una pérdida de tiempo, porque el país se lo comían, como dice Víctor Hugo, se lo comían ellos. Entonces el macartismo es otra de las cosas para estar muy atento. Y miren, les voy a contar una experiencia que viví hoy. Vengo del canal, cuando yo preparo todas las notas que voy a hacer, porque grabo un montón de notas. En particular venía una señora que venía a hablar de enfermedades no convencionales, que en realidad el nombre que tiene en inglés es enfermedades raras. Entonces, lo que la señora planteaba es lo siguiente: vamos a suponer que una persona de pronto le descubren una enfermedad. Naturalmente, si uno pudiera optar entre estar sano e enfermo, nadie optaría por estar enfermo. Pero ya que alguien tiene que tener una enfermedad, y todos nosotros inexorablemente o estuvimos enfermos o conocemos a alguien que está enfermo, ya si alguien se va a enfermar es preferible tener una enfermedad conocida. Y cuanto más conocida mejor, y cuanto más tratable mejor, y cuanto más medicamentos haya para tratarlo mejor, y cuanto más entrenados estén los médicos mejor. Es decir, si uno tiene una enfermedad es preferible, ya que la tiene que tener, que esté acompañado por una cantidad, una batería de datos. Pero sin embargo hay algunas enfermedades para las cuales no se conoce, o no se conoce el remedio, o no se sabe cómo es el tratamiento, y hasta cuesta mucho trabajo identificarla porque los médicos no están preparados.
pero peor aún, un salto de calidad más. ¿Qué laboratorio va a hacer una inversión para tratar una enfermedad de la cual hay una persona enferma cada 1,5 millones de personas? ¿Quién va a intervenir? Tiene que intervenir el Estado. ¿Es rentable? Y claro que no es rentable. Claro, no es rentable desde el punto de vista económico, pero es rentable porque a nosotros nos importa la salud de la población y de la sociedad. Entre todos contribuimos porque, así como decía Bertolt Brecht, nosotros podemos ser el enfermo. Nosotros podemos tener... Yo cuando vino esta señora hoy y me contó, y yo le digo, ¿qué es lo que califica a una enfermedad para ser una enfermedad rara? Y me dice, basta con que haya una persona cada enferma o infectada o lo que fuere entre una población de más de 2.000 o más. Cuando ya hay, yo le digo, ¿me puede dar algún ejemplo? Y me dio varios, pero uno que me sorprendió es de lo que se llama la colitis ulcerosa. ¿Pero por qué cuento esto? Porque yo en particular tengo un sobrino que tiene colitis ulcerosa y yo no sabía que era una enfermedad rara, lo que sí me daba cuenta es que era muy complicado encontrarle medicamentos. Ese es el rol del Estado. El Estado tiene que venir en socorro de todas estas personas. Cuando se hablan de los despidos masivos, y por eso lo quiero ligar, había mucha gente trabajando en el Estado. Yo no me estoy refiriendo a ninguna persona que fuera y que se fuera sometida a la indignidad de ir, no hacer nada e ir todos los meses a fin de mes a cobrar. No me refiero a eso. Pero si el Estado no asiste, ¿quién va a resolver el problema? Porque ¿qué le hacemos? Le decimos a la gente, ustedes muéranse durante un rato o pongámoslos en el congelador hasta que logremos que esto se derrame. ¿Que se derrame qué? ¿Que se derrame qué? La necesidad es hoy. La gente vive hoy. La responsabilidad que tenemos es de mejorar la calidad de vida de la sociedad. Por eso, cuando se habla de los 5 millones de computadoras, ustedes créanme lo siguiente. Yo estuve recorriendo el país con distintos programas, en particular con Alterados por Pi. Dimos vuelta, estuvimos en la mayoría de las provincias. Yo he visto lo que pasaba con los chicos a los cuales ya no hablemos que se les planteó, se les abrió una ventana al futuro, se les dio una oportunidad para el presente. Los padres de pronto veían que no había internet, por ejemplo. ¿Qué hicieron los chicos? Esto lo vi en Jujuy. Los chicos lo que hicieron es fabricarse lo que se llama una intranet. Entre ellos se comunicaron. No tenían acceso al mundo exterior, se comunicaron entre ellos. Y les enseñaban a los padres, no tenemos derecho a nosotros, los que vivimos con este privilegio, de tener teléfono celular, de tener computadora, de tener acceso a las comunicaciones, no tenemos derecho a no atender eso. Esto es una responsabilidad moral elemental de cualquier persona bien nacida, en la Argentina o en donde sea. Lo que ocurre hoy, analicemos la información, después vamos a ver el título de etapa. Por eso tengo la esperanza, es muy difícil combatir contra ellos porque tienen todo el poder. 9-1, más o menos, es la relación de fuerzas con esos medios dominantes que adulteraron la democracia, que cambiaron el resultado de las elecciones. A veces me resulta penoso cuando se preguntan ¿qué hicieron mal? Porque también deben haber hecho algo mal. ¿Cómo analizar lo que hicieron mal en el contexto de lo que hubo que sobrellevar? Esto sería como si Adrián, yo y los caballeros de la primera fila armamos un equipo de fútbol, le jugamos a un equipo de profesionales y nos ganan 15-0. Y después nos reunimos para determinar qué error cometimos. ¿Por qué nos ganaron 15-0? No hay una posibilidad de analizar los errores cometidos contra un adversario que juega tan sucio y que tiene tanto, pero tanto poder. ¿Cómo se juega? Uno le dice, la jubilación para todo el mundo, 97% jubilados. Sí, mató a un fiscal. Mató a un fiscal. Bueno, pero asignación universal por hijos. Sí, el candidato a gobernador mató a 3. Entonces uno se va achicando. Y se anima, 5 millones de computadoras. Sí, pero Máximo Kirchner tiene 65 millones de dólares en un banco afuera. Después se sabe que no existía la cuenta, ni siquiera el banco. No estaba, no existe, no era verdad Seychelles, no era verdad nada. Era verdad que ellos estaban allí. Pero ellos con eso tiraban abajo, es decir, era una partida de ajedrez. Yo vengo de una nota en Infobae donde decía que hay agresores y agredidos en esta discusión. Y los agresores son siempre lo mismo. Peón 4 rey, la juega el que dice, ¿qué me decís de la corrupción?
el otro tiene que defenderse de esta historia. Ahora está mucho más linda la partida porque yo, peón 4 rey, ¿qué me decide la corrupción? Y uno responde con un peón y dice, ¿de quién? ¿De cuál? Porque más o menos se la van a tener que arreglar también con esa historia. Pero el daño, la adulteración de la democracia, la intoxicación de la gente, el 13 de agosto en el Centro Cultural de la Cooperación, yo di un impulso y lo tomaron en algunas universidades y se va a hacer un seminario para discutir el tema de los medios y la salud mental, porque enfermaron a la gente, la convencieron de algo que no puede ser, que no resiste el menor análisis. Y entonces, ¿cuál es el mecanismo de defensa ante esa derrota comunicacional inevitable? Que ellos mismos se metan goles en contra. Y se meten goles en contra, porque ya a esta altura hay que ser un tarado para que el título de hoy sea el que ahora les voy a decir o recordar tenía Clarín. Las universidades están pidiendo que por favor después de agosto no van a tener para la luz. Al presidente que dijo, ¿qué es esto de universidades por todos lados, universidades por aquí, universidades por allá? El resultado es que no quiere entregar otra cosa que una dádiva a las universidades. Ese es un tema. Venimos de 6,5% entregado para la educación y vamos a pasar a un porcentaje muy menor. En un grito en el desierto, contaba el otro día, escribí 1997, el presupuesto para el año 1998, para la deuda externa, los intereses, no para pagar la deuda, 6.700 millones de dólares. Para la educación, 3.200 millones de dólares. Más del doble estaba destinado a pagar los intereses de la deuda. Bueno, ya estamos en esto. Ya estamos con las universidades que poco a poco no van a poder funcionar. Se termina el arraigo que tenía la gente, los jovencitos que tienen que ir a estudiar. Yo estuve en Río Gallegos este fin de semana y digo, ¿por qué no salen jugadores de fútbol acá? Dice, ¿usted puede creer que van siempre 5, 6, 7 a los clubes grandes a practicar? Los quieren tener, pero los chicos están allá y empiezan a llorar todo el tiempo y a extrañar y se vienen. No pueden soportar. Y esto le pasa a miles de jóvenes estudiantes que a su vez no tienen más remedio que hacer cuando las universidades siempre le quedan a grandes distancias. Bueno, con esto va a terminar el neoliberalismo, porque ellos son así, de verdad, que ven el mundo de esta manera. Porque el mundo es mejor para ellos cuando estudian poco, cuando estudia la clase alta. Porque de esa manera es que van a gobernar ellos, si son los que están preparados para gobernar. Lo que más les dolió de este tiempo es que había una clase social que para ellos es descarte social, gobernando. ¿Qué hace esa gente ahí gobernando y nosotros acá? Los amos del país, los amos de la historia, los hijos de Mitre. ¿Qué estamos haciendo? Mirando cómo ellos gobiernan y salieron a buscar absolutamente todo. Entonces, teníamos las universidades. La presidenta de Aerolíneas Argentinas sacó una carta que es como decir, de aquí a la privatización el camino es muy breve, ya anunciando que no vienen los subsidios, le quitaron los subsidios, porque Aerolíneas da pérdidas. En un país enorme como este no se le va a dar más el servicio a la gente, ni siquiera por la ventaja que significa que los que están en el ámbito empresarial, por ejemplo, puedan viajar de donde están a 2.000 o 3.000 kilómetros de Buenos Aires, por donde pasa el meridiano de los negocios y de la felicidad, entre comillas, y van a tener que viajar en ómnibus 36, 45 horas. ¿Cuánto se pierde en eso? Pero además está el egoísmo. Uno de ellos llegó a decir, ya no importa cuál, porque uno es el JP Morgan, Pratt Guy, el otro es otro JP Morgan, Caputo, el otro es el Deutsche Bank, el otro es Pharmacity, el otro es Techin, el otro es Clarín. Bueno, uno de ellos dijo que los aviones son para que viajen los ricos. ¿Mirarán ellos verdaderamente cuál es el target de las personas que pueden viajar en avión? Sobre todo en este tiempo en que muchos más pudieron viajar en avión. Aerolíneas rompió récord de viajes, dándole servicio a la gente. Por supuesto que va a perder, por supuesto que hay que dar un subsidio para que eso pueda superarse. No existe empresa aérea que dé, pero ¿de qué dejamos a los demás argentinos a la vera del camino? Haciendo dedo o viajando el micro. Dejamos a los que quieren estudiar afuera de las posibilidades de hacerlo porque cada día les va a resultar más caro venir aquí. Ya no solamente es el llanto de irse de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, sino
tener que pagar la pensión, el lugar donde vive, los útiles, el traslado, el transporte, ¿cuánto le saldría normalmente a un padre en esas condiciones? Bueno, esto es lo que ocurría. El precio de la nafta se los regalo, que ya se fue un 30% para arriba, y dijo uno de ellos, en este caso lo tengo más preciso, Aranguren dijo, bueno, el que no pueda viajar, que no viaje. Más o menos dijo eso, como aquel de pelo blanco que decía del fútbol, cuando el fútbol era privado, decía, lo más democrático es que el que quiera ver, pague. Porque este es el mundo que ellos entienden. Pasa la ley antidespidos en su discusión. ¿Cuál es mi esperanza? Que alguna vez los que hoy vieron en Clarín, que el título era «Le clausuraron los tragamonedas a Cristóbal López», se den cuenta de que lo están tratando de imbéciles. La impunidad es tan grande que debe haber habido, creo que no, por lo menos desde que yo me acuerde, no debe haber habido una ley, vos ayudame con esto, más consensuada que la ley de medios. No la conozco al menos, es decir, es maravillosa. Los foros, la forma en que se votó. O sea, no debe haber habido entonces en la historia por lo menos reconocible, y salvo que alguno de ustedes acá tenga algún ejemplo en contrario, de que hubiera habido tanto consenso, tanta discusión, tanto debate, tanto foro, tanta gente involucrada como fue lo de la ley de medios. Y sin embargo se la llevaron puesta en 5 minutos, frente a la virtual inacción y estupor de la sociedad que se quedó, así como querían poner 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia, quería poner Macri, pasándose también, caminándole por encima a todo. ¿Se imaginan si el gobierno anterior hubiera tenido a Cristina formando parte de los Panama Papers? Bueno, en este momento estaríamos saltando todos porque habrían hecho caliente la tierra otra vez en la Argentina. No habría manera de sostenerlo. Les quiero decir a propósito de eso, que cuando se conoció, y ahora el 9 de mayo va a haber una nueva... Creo que se van a divulgar 278.000 empresas o nuevas páginas. Va a ser muy interesante lo que pase allí. Pero más allá de los privados, hablemos de los públicos que están en estas empresas. Cuando se conoció lo de los Panama Papers, el primer ministro de Islandia tuvo que renunciar al día siguiente. El primer ministro de Ucrania tuvo que renunciar al día siguiente. Cameron se vio forzado a por lo menos a tener que dar... Acá en la Argentina... Macri dijo era inactivo, no lo denunciamos porque no tenía nada que ver, no pasó nada. Pero quiero contar una sola cosa más que me toca de algo que dijo Víctor Hugo hace un ratito y que estábamos hablando de las posibilidades. Mi madre, mis padres están los dos fallecidos. Mi padre era italiano, llegaron a la Argentina, se instalaron acá y la madre murió muy pequeño él y era el único hombre. Y entre todos los hermanos, porque había varios hermanos, mi abuelo se volvió a casar, no lo conocí, tuvo más hermanos, entre todos ellos le pagaron los estudios, pero llegó hasta 3er año y no pudo terminar la carrera. Mi vieja era polaca, judía polaca, escapada de la guerra. Van a ver por qué les cuento esto. El padre de mi abuelo, el padre de ella, se vino a la Argentina desde Polonia y llegó acá supuestamente viajó solo. Y vino acá a hacerse la América, supuestamente. Estuvo 7 años sin ver ni a la mujer ni a sus 3 hijos, uno de ellos terminaría siendo mi mamá. Al final logró juntar el dinero y lo mandó a Polonia. Y viajaron 3 meses en el último lugar del barco, nunca entendí bien en qué condiciones llegaron, pararon en Río de Janeiro y llegaron a la Argentina. Me contaba mi vieja que llegaron acá y empezaron a caminar por la calle, porque iban al 11, donde estaban todos los judíos, y había mucha gente llorando. Y mi vieja también lloraba, ella tenía 14 años, y ella también lloraba porque estaba muy triste con todo lo que le estaba pasando, pero había llegado el día que habían traído de vuelta a Gardel y lo estaban llevando a la Chacarita. Entonces mi vieja se sintió muy acompañada en su llanto. Estuvieron unos días en la capital y se fueron a Villa Ángela, al Chaco, donde estaba mi abuelo. Pero resulta que después de haber esperado 7 años para reencontrarse con el padre y con el marido, en este caso mi abuela, mi abuelo a los 15 días se murió. Y los dejó sin hablar ni castellano, ni tener un peso, ni nada. Entonces mi abuela dijo, nos volvemos. Y los 2 hijos, digamos, la hermana de mi mamá y el hermano dijo, bueno, volvámonos. Y mi vieja dijo, no, yo me quedo acá. Yo no voy a volver para allá. Gracias a que se quedó,
No se murieron todos porque Hitler los hubiera matado a todos, como perdieron toda la familia. Yo no tengo un solo familiar. Cuando se murió mi vieja y se murieron los hermanos de ella, se terminaron los familiares míos. Pero ¿saben por qué conté todo esto? Porque yo me recibí y fui el primer graduado de las dos familias. Y cuando lo digo me emociono, porque cada uno de ellos... Porque cada uno de ellos entregó la vida para que yo pudiera estudiar. Entonces hoy yo tengo un compromiso. ¿Se entiende? Yo tengo un compromiso. Yo voy a seguir. Yo tengo un compromiso con ellos y tengo un compromiso con la sociedad. Porque a mí la educación pública, la escuela, el colegio secundario y la universidad me dieron la oportunidad de educarme y de llegar a lo que tengo hoy. Y no está bien que Víctor Hugo y yo tengamos lo que tenemos y esto no sea para todos. Ninguno de nosotros dos va a poder vivir bien hasta que no denunciemos todas las ideologías distintas. No hay ningún problema. Puede haber ideologías distintas, pero contame vos qué plan alternativo tenés. No me mientas. Vos decime qué plan tenés para la gente. Decime cómo reemplazar lo de las 5 millones de computadoras. Decime cómo reemplazar la ley de medios para que todos tengan voz. Decime cómo reemplazás los aumentos para los jubilados cada 6 meses. Decime cómo te preocupás vos por el salario de todos. Decime cómo te ocupás vos de no ser insensible y decir, ¿qué despidos? ¿Dónde están los despidos? ¿Usted lo vio? Bueno, por eso el compromiso, la denuncia constante para que no nos mientan, para que, como dice Víctor Hugo, no nos tomen más por estúpidos. El enemigo, la lucha, el adversario de esas verdades ¿recuerdo de? ¿Con quién? ¿Con él? Soy de compañero de él, mirá qué bueno. Gracias. ¿En qué estaba? En la vida. Lo que ocurre es que tenemos que entender por qué lo hacen y lo eficaces que son. La eficacia es la que en estos momentos en Brasil está por terminar con el gobierno de Dilma. A mí me rompe el corazón lo de Lula, lo de Dilma, la ingratitud y esos corruptos con ese cuña a la cabeza que sí está demostrado que es un verdadero corrupto que está probado y él es el que lleva adelante todo el juicio. Pero con la compañía de O Globo. O Globo es quizás peor que Clarín. A mí me cuesta imaginar que eso sea así. Quiero jugar una partida con un brasileño y él pone las de basto para mí y yo tengo las de espada, de lo que es la basura periodística que ustedes nos obligan a consumir. Además son socios, de alguna forma, en el robo de la Colmebol, el de la denuncia de la FIFA, Trafic y Torneos son socios, a su vez Trafic es socia de O Globo y Torneos es socia de Clarín. TIC, que ustedes mirarán muchísimas veces, es 50% Clarín, 50% Torneos. El capo de Torneos ahora está preso con un brazalete en Nueva York, no puede viajar a 60 kilómetros de la ciudad, pero puso una fianza interesante de $20 millones para no estar en una cárcel. Pero ellos consiguen en cada uno de nuestros países, por ejemplo, que Evo tenga los días contados democráticamente, porque le ganaron el referéndum. ¿Cómo lo ganaron? A lo Clarín, faltando 10 días, acá fue el triple asesinato de la efedrina contra el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y la insistencia con que la presidenta era una asesina. A Evo le metieron un hijo que había muerto primero, después dijeron no, lo tiene escondido, 10 días faltaban. A los 8 días empezaron a decir no, está escondido. 6, 5, 4 días llega el referéndum.
y perdió Evo. 4 días después, 5 días después, ese periodista, esos periodistas, esa organización que quería trabajar de la forma que lo hizo para Evo, tuvo que reconocer que el niño no existió nunca, no había niño. Hasta lo habían hecho creer a Evo que podía ser que en una aventura, que en una historia, que en algo hubiese tenido un hijo. Bueno, no existía el hijo. La chica, una estafadora internacional, podría decirse, está presa por un montón de otros delitos, pero consiguió que Evo no ganara. ¿Lo consiguió ella? No, ella, pobrecita, habrá recibido algo de los medios, habrá trabajado para ellos, pero los que lo hicieron fueron los medios. Los medios se están volteando a Lula y a Dilma, los medios ya voltearon a Evo, los medios cambiaron la historia de la democracia en la Argentina, la intoxicaron como para ganar, ellos para quedarse con el gobierno, y tienen tanto, pero tanto poder. ¿Saben dónde se nota el poder que tienen? El brutal poder que tienen, en que Macri no gobierna de acuerdo al 51% que lo votó. Macri gobierna como si lo hubiera votado el 80 o el 90%. Ese 30% que le faltó de votos es el poder que le da Clarín, es el poder que le dan ninguneando la información, ocultando lo que no les conviene. Ni siquiera ensalzan demasiado el gobierno, no tienen necesidad, nada más que tapando lo que ocurre, la verdad de lo que está sucediendo. Por supuesto que esto va a durar un poco más. Cuando Macri no le sirva, ahora que cambiaron el país, ahora que no tienen 2 países en pugna, sino que tienen un solo país en el mando, les va a dar lo mismo cambiar a Macri por Urtubey y ya vendrán los palos para Macri. Ya los hay. Si ustedes notaron, alguna tapita ya le pusieron a Macri, porque apareció un tal Ted Turner, ese de la TNT, bueno, y quiere comprar Telefe y le echó el ojo al fútbol. Y ahora que ellos recuperaron el fútbol en esta estafa colosal que están haciendo de que el Estado paga 2.000 millones por el fútbol y ellos los canales poniendo 130 millones se quedan con la publicidad. Una verdadera locura. Ahora que más o menos lo recuperaron un poco, lo que quieren es quedárselo definitivamente. Ojo Macri con darle facilidades a Turner para que se quede con el fútbol, y ahí nomás le zamparon 2 o 3 tapas que Macri dijo: ¿qué pasó? ¿Qué hice aquí? Si les doy todo. Efectivamente le dio todo, pero no es lo que precisan para mañana. Nunca hay todo para ellos. Hay todo hasta hoy. Mañana quieren otra cosa. Con Macri se ganaron la ley de medios, que ya no sirve, que ya no les afecta. Se ganaron Nextel, Fibertel, que lo unieron con Cablevisión. Se han quedado absolutamente con todo. Pusieron a su gente en el gobierno. Quisieron poner un juez, a Rosenkrantz, lo quisieron poner en la Corte Suprema de Justicia, algo nunca visto. Nunca se pudo alguien imaginar que iban a mandar con una esquela a un juez a decirle: ahí le mando Lorenzetti, otro para darle de comer aparte, ahí le mando un juez. ¿Qué hizo Rosenkrantz? Limpió de su currículum en internet todo lo que lo comprometía como empleado de Clarín. Borró que era un trabajador de Clarín y dijo: ahora estoy fenómeno. Alguien lo pescó en las pocas horas que hubo entre la designación y el momento en que borró, y ahí está todavía esperando a ver si el Senado lo vota, que va a ser una de las vergüenzas mayores, mayor todavía en lo moral, no, mayor que la de los fondos buitres, no. El entreguismo de los fondos buitres es terminal, pero también una vergüenza muy grande que voten, que aprueben que esos candidatos, ese señor Rosenkrantz pueda convertirse en juez de la nación. Estas son las cosas que nos pasan habitualmente. ¿Estás apurado, Adri? No estoy apurado en nada, me apretaba el reloj. No, es una broma. Porque uno se embala con estos temas y es verdad que tenemos límites en los tiempos para lo que la charla puede durar. Reglamento, supongo, que tiene que ver con lo de la Feria del Libro. Así que vamos a ir redondeando lo que les queríamos decir con Adrián respecto a este eclipse en el comportamiento de los medios de comunicación. Que en el mundo existe, hay un declive porque los medios pertenecen en líneas generales a sectores de mucho poder, pero a veces son poderes en pugna por lo menos, y son países que tienen una organización distinta. El New York Times gana en Nueva York, pero no es lo mismo en Chicago, no es lo mismo en Los Ángeles. Aquí, en cambio,
es lo mismo en todos lados, y donde llegan poco, se compraron los diarios más importantes del resto del país. Y la agencia de noticias que tienen, miren si habrá eclipse de periodismo, TIN, publica lo que le importa al grupo, y los medios que no les pertenecen tienen que ajustarse a los títulos más importantes, porque si no, el papel prensa les empieza a escasear. Les cuesta más caro, les dicen esta semana no tenemos tanto, te vamos a tener que mandar la semana que viene, y todos saben cómo es el juego. En consecuencia, consiguen que lo que ellos a las 11 de la noche, hablando por teléfono, Clarín y Nación, va a convertirse en la agenda del periodismo del día siguiente, sea algo que se derrama por todo el país. Lo que no se derrama de felicidad con los neoliberales, que siempre están prometiendo el derrame, sí se derrama en materia informativa. Bueno, está muy bien. Yo en todo caso te iba a preguntar qué es lo que vos crees que va a pasar de acá en más. ¿Qué es lo que vos visualizás algo en particular para el futuro inmediato y el mediato? Te lo pregunto genuinamente, no te lo pregunté nunca antes, pero ¿tenés alguna alternativa? ¿Pensás en que algo puede pasar? Oscilo, como les pasará a ustedes. Un día me levanto y digo, esto va a cambiar, esto va a modificarse, y otro día digo, no, estamos perdidos, estamos hundidos, tienen demasiado poder, me asusta, me abruma. No, el poder lo van a seguir teniendo porque no van a entregar, digamos, la masividad de los medios de comunicación que tienen a su disposición. Adrián, si le pueden negar a las universidades de salida, a la educación nada menos, ni digamos lo que está pasando con la cultura, si los pueden atender 5 minutos, más que esta noche está cenando con Vargas Llosa, entre que se prepararon, se emperifollaron, que les gusta vestirse poniéndose la corbata como lo de House of Cards, mientras se acicalaron, viajaron, comieron con Vargas Llosa y volvieron, le dieron 15 veces o 20 veces a Vargas Llosa el tiempo que le dieron a los que representaban a las universidades del país. Es decir, no había tiempo para las universidades, hay tiempo para Vargas Llosa. Voy a contar una anécdota para terminar. Una cosa que pasó con Néstor Kirchner. Yo a Kirchner lo había conocido durante la época que hacíamos el programa Día D y Periodistas, ¿se acuerdan? Otra época de toda la gente que estaba ahí en ese programa. Después cambiamos. Resulta que en un momento determinado estaba yendo a una obra de teatro en Nueva York y se producía la Asamblea General de las Naciones Unidas, y de pronto yo estaba con algunos amigos de la Universidad de Nueva York, de la NYU, y todos americanos, y uno me dice, mira, hay una persona que te está mirando desde allá, y lo veo caminar. ¿Te acordás de Ginés González García, el ministro de Salud, que ahora me parece que era embajador en Chile hasta hace poco? Entonces lo veo, una persona voluminosa, no hay manera de no verlo, me acerco, le digo, ¿qué haces? Me dice, mirá quién está ahí. Entonces me doy vuelta y lo veo a Kirchner. Y estaba Kirchner rodeado por otras personas, no me acuerdo, estaba Rafael Bielsa, bueno, no me acuerdo, estaba Stubrin, no sé por qué hacía Stubrin ahí. Entonces me dice, vení, vamos a la embajada, al consulado. Le digo, no, mira, no voy a ir al consulado ahora porque tengo entradas para ir al teatro. Pero dice, ¿le estás diciendo que no al presidente de la nación? Le digo, bueno, mira, no es que yo estaba vestido de vaquero, no importa. Le digo, mira, no voy a ir porque yo voy a ir al consulado, me voy a poner, yo me conozco, hay 200 personas, vino el presidente argentino, me voy a poner en un costado, vos vas a estar con 199, salvo conmigo, y yo voy a estar con un sanguchito de jamón y queso esperando que se haga la hora e insultándome en arameo porque no fui al teatro. Así que me dice, bueno, venime a ver cuando vuelvas. Bueno, eso fue, supongamos, en septiembre, vuelvo en diciembre a la Argentina y lo voy a ver a él a la Casa Rosada. Y lo fui a ver no porque él me hubiera dicho eso, sino porque le quería mostrar un libro e invitar a una persona que hablaba en particular de las computadoras para los chicos y todo. Y cuando entro, estaba sentado él en la cabecera, Miguel Núñez, que creo que era el jefe de prensa, y me dice, bueno, a ver, hablame. Entonces, nada, yo le conté lo que yo tenía para decir y me hizo hablar mucho. Me dice, Adrián, escúchame, una barbaridad, ¿no? Ahí fue donde me mostró el papelito que le había pasado a Escribano con lo que tenía que cumplir si quería seguir siendo presidente. Me dice, mirá este papel que te muestro. ¿Qué hacer frente a esto? Digo, mirá, abrir la puerta del balcón y mostrarle a la gente que hay una persona que tiene el tupé, un argentino que tiene el tupé de conminar, de ser coercitivo con el presidente de la nación diciéndole, yo lo amenazo, si usted no hace tal cosa, va a durar menos de un año. Y, bueno, seguimos charlando un rato y en un momento determinado
le digo, mirá, escúchame, decime algo vos. Me dice, escúchame, qué barbaridad lo de los becarios del CONICET. Le digo, no te entiendo. La primera cosa que pasó, y esta es una reflexión que quiero hacer con ustedes, para mostrar la diferencia que hay entre lo que cuenta Víctor Hugo que pasó con Macri y los rectores de la universidad y lo que pasaba con Kirchner cuando Kirchner todavía llevaba 3 meses en el cargo, o 1 año. Y me dice, los becarios del CONICET, Adrián, cobran 800 pesos. Eso es una barbaridad eso. Digo, y la verdad es una vergüenza. Dice, no, yo algo tengo que hacer. Entonces, primera reflexión. Yo conocí a todos los presidentes argentinos, no de facto, a todos los que existieron, Alfonsín, todos los conocí a todos. Que todos ellos supieran lo que es el CONICET, vamos a suponer que les concedo eso. Que todos supieran que el CONICET tiene becarios, ya eso no estoy tan seguro. Y que todos supieran que el CONICET tiene becarios y que los becarios cobraban 800 pesos y que les importe, seguro que no. Resulta que en marzo me llaman por teléfono de la Casa Rosada, yo vuelvo acá y me dicen que me quiere invitar Kirchner a una reunión. Ese día iban a recibir a Gabriel Rabinovich. Para los que no están enterados, y con seguridad no deberían estar enterados, pero sí, cuando Manu Ginóbili juega en la NBA o cuando Messi juega en el Barcelona, así como Alberto Kornblit es el Messi de la ciencia, ayer incluyeron al 7º argentino en la Academia Estadounidense de Ciencias, que es algo así como la NBA. Hay 400 extranjeros en la historia que formaron parte. Justamente Gabriel Rabinovich era la razón por la cual me invitó Kirchner porque lo recibía ese día. Entonces entraron todos los periodistas que estaban allí y entré yo último. Y Kirchner estaba en la otra punta, me dice, Adrián, ¿te dije que iba a hacer algo con los becarios? Le digo, sí, ¿qué pasó? Me dice, desde ni bien te fuiste, 1.200 pesos. Les aumentó el 50%. Entonces, cuando yo les decía que no se sabía, los presidentes no sabían lo que era el CONICET, y si sabían lo que era el CONICET, no sabían lo de los becarios, que cobraban lo que cobraban, que además les importe y que encima hicieran algo. Imagínense un aumento del 50%. Bueno, se dieron 2 cosas que el círculo virtuoso se completó ayer. El reconocimiento que Kirchner le hacía a Gabriel Rabinovich termina con Gabriel siendo incorporado como 7º argentino en la historia, ya digo, como si fuera de la NBA. Entonces, eso, cuando no había nada para ganar, eso fue para mí una caricia del corazón. Hoy lo vi a Gabriel, que vino al programa, grabaron que sea 5 minutos. Le dije, vení 5 minutos, porque él no se va a olvidar nunca de lo que pasó. Bueno, ese tipo de sensibilidad, que es en el área en que más o menos estoy involucrado desde hace un tiempo, es lo que yo no veo. Por eso cuando los atendió a los rectores 5 minutos o 10 minutos y después se fue, uno siente, a mí me da asco, esencialmente me produce asco que el presidente argentino haga eso. Voy a hacer algo para... Después de haberlos escuchado, uno siente la llave de esperanza. Sentimos que todo está quebrado, clausurado, que vamos hacia la destrucción y hacia la muerte. ¿Por qué eso es lo que es? Pero vamos a hacer algo para que no pase eso, señora. Vamos a hacer que estamos yendo hacia un lugar donde vamos hacia la destrucción y hacia la muerte. Y yo hace un ratito, siéntese, no se preocupe. Pero también quiero, yo lo dije hace un ratito, no quiero hacer un canto a la desesperanza. Nosotros esto lo vamos a revertir. En la historia de la Argentina nos duele, pero lo vamos a cambiar, porque somos más seguros, señora. Le voy a leer algo a la señora para terminar esta charla. Después vos le ponés un cierre, Adrián. Espero que la luz me sea suficiente. Le voy a leer una página del libro. El libro, gracias a Coligüe, tanto le agradezco a Aurelio Narvaja, no terminó cuando había terminado. Al entregarlo, ocurría que iba a producirse lo de Comodoro Pi, lo de la presidenta subiendo las escalinatas para confrontar con Bonadío. Entonces, el propio Aurelio Narvaja, viendo que yo estaba entristecido porque el libro no iba a tener ese capítulo, ya había que entregarlo para llegar a la feria, para tenerlo ahora, me dice, mira, yo voy a hacer una cosa, yo no entendí qué es lo que hizo, pero sé que era como tener las cosas en el taller, es decir, tenía 10 jugadores para salir a la cancha
y el 11 podía llegar justo a la hora de comenzar el partido. Es decir, consiguió que yo viese lo que ocurrió ese día en Comodoro Pi y lo pudiese incluir en el libro. O sea que el final del libro es eso. Cuento un poco antes lo de Bonadío, todo lo que se refiere a cómo fue. Yo me había ido a transmitir por radio, había puesto el móvil desde el día anterior, vieron el móvil, fue bastante improvisado todo. Dijo alguien, mirá, el móvil nos viene bien para que desde aquí hable la presidenta, no lo podemos abrir. Y yo me quedé abajo en una mesa trabajando, y el móvil fue el de la radio, donde, gracias a Dios, y mucho les agradezco también a ellos, estoy trabajando ahora, en la AM750, prestó el... Muchas gracias, lo dije a propósito. Estoy manejador de aplausos ahora. Y bueno, entonces viví desde allí, bajo esa lluvia, viendo esa juventud increíble, señora. Por supuesto que hay esperanza. ¿Sabe por qué hay esperanza? Porque esta vez entendemos el juego. La otra vez que hubo neoliberalismo no nos dábamos cuenta, era una cuestión cultural, no era tan fácil entender lo que pasaba. Ahora sabemos lo que nos están haciendo. Entonces hay una capacidad de reacción importante y de a poco van a empezar a reaccionar los que se traicionaron. No se traicionaron los ricos que votaron lo que votaron, eso sabían, ¿quién se las va a cuidar mejor? Pero sí se traicionaron los laburantes, muchos laburantes. Estos sindicalistas que ahora, bueno, enhorabuena, un poco tarde, reaccionan y juntan gente en las plazas, hicieron mucho para que ganara Macri, entregaron mucho para que las cosas fuesen de esa manera, pero están tratando de recomponer la situación, bueno, que así sea, pero se traicionó el trabajador, mucho, no todo, por supuesto, si ganaron 51-49, hay mucha gente que resistió, pero de todas maneras tiene que haber habido un sector que ahora ya está arrepentido de lo que hizo. No le va bien en ninguna. Más república le mandan jueces a dedo. Más democracia le voltean la ley de medios. Menos corrupción le ponen, bueno, además de lo que pasa, le ponen como controladores en la UIF, ahí donde estaba José Sbatella, ponen a los abogados de los que defendían a los que acusaban la UIF. Es una cosa de cuento, se les va la mano, las hacen todas, y yo creo que va a haber una capacidad de reacción. Así que les voy a leer al final del libro, que a mí me gustó, lo escribí con emoción, porque tiene que ver con eso que usted decía, señora, con buscar algún resorte para mantener la esperanza. Fue el 13 de abril a las 11. La mujer a la que siguen llamando la presidenta se plantó sobre su orgullo. Tragó saliva para dominar la emoción ante el delta multicolor de las calles que desembocaban en el mar de cantos y banderas que tenía a su frente. Y habló. Me fui del lugar, no bien empezó a desplegar su oratoria. Quería llegar al estudio de la radio por si terminaba antes de las 12. Así podía cerrar el programa con Victoria Torres, Gustavo Campana y Adrián Stoppelman. Cosas de un loco de la radio, que si llegaba a tiempo podía agradecer a Paula Orman y a Sergio Altieri, pilares de la transmisión inolvidable. Caminé varias cuadras de las que estaban vacías hacia el otro lado del palco. Con la radio en la mano, sentí que me parecía a los hinchas que caminan desde los estadios celebrando la repetición de los goles. El vacío era inmenso y la voz de Cristina fue adquiriendo un eco especial, una distancia que superaba en cientos de kilómetros la que había entre la mano que sostenía la radio cerca de la cintura y mi oreja izquierda. La voz salía de Buenos Aires y se expandía en el resto del territorio. Pensé en que muchos, algunos millones por lo menos, lo sentirían como un hecho reparador, un bálsamo, una música que les hacía bien y les bailaba en el pecho. Entonces apareció un taxi que me recordó la metáfora del desierto y el oasis, algo de lo que venía hablando antes. Pero ya se había hecho tarde. Solo llegué a mi casa justo para ver en la pantalla de la televisión que una corte de apelaciones de los Estados Unidos había fallado para darle la razón al juez Griesa. Quise ver cómo lo presentaba el grupo. El Zócalo decía que la justicia norteamericana había fallado a favor de la Argentina. Ahora podía pagarle a los buitres, endeudarse, arrodillarse y ganar otro ticket para una cena de lujo con el presidente de los Estados Unidos.
los que entienden esa expresión a favor, los millones que pueden desencriptar esa farsa informativa, serán los que sigan llenando los espacios en los que una voz retumbe por encima de las multitudes para recordarles que la soberanía es la suma de las dignidades de cada uno de ellos, para que se eleve como si fuera la propia voz del pueblo y soñar con ellos algo más justo, más bello y posible. Si dentro de la historia de la humanidad solo son relámpagos los retornos de la justicia y siempre hay que empezar de nuevo el camino hacia la equidad, los que sienten que vale la pena que canten en las plazas. Así que muchas gracias a Coligüe, muchas gracias a ustedes, mi querido Adrián, agradecemos también, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes también, y me voy a parar para me voy a agarrar el micrófono. ¿Me agarras ese papel que es mío? Quiero cerrar el episodio con algo que me gustaría decir y que evité decir durante toda la noche porque Víctor Hugo no me hubiera dejado. Sonamos. Yo quisiera decirles que hoy, y ellos ya lo saben esto, sí, pero yo lo voy a decir igual. Alguna vez la historia de todos estos años se va a escribir. Naturalmente no vamos a ser nosotros los que la escribamos, pero inexorablemente habremos estado en presencia de una persona muy particular, de un ser humano extraordinario como es Víctor Hugo Morales. La vida es distinta gracias a él. Gracias a todos. Me quedo acá porque el stand está lejos. Si algún amigo quiere que le firme el ejemplar, ¿por dónde pasan? No, ¿por dónde pasan acá? ¿No firmo acá? Sentado aquí. ¿Y por dónde viene la gente? ¿Hay una escalerita ahí? Bueno, fenómeno. Muchas gracias a todos. ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto. Qué gusto. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieren una noticia? Voy a empezar en C5N de 6 a 9. Casi está hecho. De lunes a viernes de 6 a 9. Después viene Silvestre, después viene Navarro. No está mal el equipo.